En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Las enfermedades del corazón afectan a la población de Puerto Rico en varias maneras: su salud física y emocional, su calidad de vida, sus relaciones sociales y de trabajo y su cartera. Febrero es el mes del corazón y por ende es una buena oportunidad para concientizarnos acerca de las enfermedades que afectan el corazón y cómo podemos prevenirlas. La cardiomiopatía es la enfermedad del músculo cardíaco que daña la tonicidad muscular del corazón y reduce su capacidad para bombear sangre al resto del organismo. 1 por cada 1000 adultos sufren de cardiomiopatía, pero la mayoría ni siquiera lo sabe. Es una de las principales causas de insuficiencia cardíaca y el motivo más común para necesitar un trasplante cardíaco. La cardiomiopatía es muy peligrosa porque a menudo pasa desapercibida y el enfermo no recibe el tratamiento que necesita. Además, es diferente de otros problemas cardíacos porque frecuentemente afecta a gente más joven. Existen varios tipos principales de cardiomiopatía. A continuación, hablamos de cardiomiopatía isquémica y su tratamiento. En febrero, cuidamos tu corazón. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Y muy buenos días y bienvenidos a su programa de Vivir con Salud. Como dice el lema, estamos en febrero, cuidamos tu corazón, porque como ustedes saben, este mes es el mes para educar y crear conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares, que como todos sabemos, es una de las primeras causas de muerte, no solo en Puerto Rico, sino también en el mundo entero. Y es importante que desde temprana edad aprendamos a cuidar ese corazón para que tengamos, ¿sabe qué? Mire, una larga vida, pero más que larga vida, una calidad de vida. Me acompaña en la mañana de hoy el doctor William Borges, cardiólogo. Buenos días, doctor. Buenos días y gracias por la invitación nuevamente. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. La cápsula terminó diciendo que hay tipos de miocardiopatía. ¿Cuáles son? Bueno, la miocardiopatía, como mencionaron como que en la introducción, es una enfermedad del músculo del corazón. Puede causar varias cosas, o que haya una debilidad bien grande en esa pared, en la fuerza del corazón, o que el corazón sea incapaz de relajarse y recibir una cantidad de sangre suficiente para poderla bombear y que tu cuerpo tenga lo que es necesario para funcionar. Y dentro de esa clasificación hay unos cuantos tipos, depende de la causa para esta cardiomiopatía. Eso es algo que lo podemos ver independientemente de la edad. Usualmente, ¿verdad? Las enfermedades del corazón se asocian, o en el pasado por lo menos, a personas ya de la tercera edad en adelante. Era un riesgo, ¿verdad?, que había que cuidar porque podíamos morir, ¿verdad?, de un ataque al corazón. Pero yo diría que por la última década hemos visto como un cambio. Hemos visto gente mucho más joven teniendo problemas que antes eran de esa tercera edad. Y sabemos que cuando se es más joven, pues hay otros peligros, otros riesgos, sobre todo porque puede ser más letal y podemos estar a mayor riesgo de muerte. Eso es correcto. La clasificación de cardiomiopatía depende de la causa principal, pues uno lo puede ver en distintos grupos de edad. Lo que asociábamos antes con mayor edad, con grupos, ¿verdad?, después de la tercera o cuarta edad, pues la gran mayoría de las veces es causado por una cardiomiopatía que se llama isquémica, como mencionamos en la introducción. Eso es un tipo de cardiomiopatía en donde puede haber o una reducción crónica por mucho tiempo de la cantidad de sangre que te llega al músculo del corazón por obstrucciones en tus arterias coronarias. Eso no necesariamente da muchos síntomas hasta que llega al punto que ya el corazón está débil, o que no siempre nos vamos a dar cuenta de eso en términos de cómo usted se siente. Esa reducción en sangre que llega al músculo del corazón con el tiempo, pues poco a poco va causando una debilidad en ese músculo del corazón. La otra causa, o la otra forma de ver la cardiomiopatía isquémica es un infarto. O sea, un infarto grande que afectó un territorio de ese músculo cardíaco en el momento y causó que ese músculo pues tuviera una disfunción, que no se mueva, que no bombee adecuadamente. Y eso causa una debilidad en el músculo del corazón. Y eso es lo más común, porque son personas, y se asocia con personas de mayor edad y con los factores de riesgo clásicos: diabetes, hipertensión, obesidad. Y el propio envejecimiento. Y parte del proceso de envejecimiento, sí. En personas más jóvenes, pues estamos viendo pues algunas cardiomiopatías genéticas, algunas cardiomiopatías infecciosas, virales, algunos problemas hormonales también pueden causar. Hay una cardiomiopatía que se llama cardiomiopatía asociada al embarazo también. O sea que son problemas que tienen una raíz distinta, aunque al final
la fenotipia de la enfermedad se va a parecer mucho y el tratamiento muchas veces es similar. Sabemos, ¿verdad?, que con la pandemia al principio supimos y se pudo determinar que quizás las personas que estaban a mayor riesgo, que la gente a lo mejor pensaba que era aquel que padecía de sus vías respiratorias, no, eran los pacientes diabéticos y los pacientes cardíacos, eran los que tenían mayor riesgo. ¿Esto del COVID-19 puede causar una miocardiopatía? Bueno, todavía estamos en etapas tempranas de hacer ese tipo de análisis, pero definitivamente sí se han encontrado en estudios, obviamente cada vez que vemos pacientes con COVID, que hay una gran carga en ese sistema cardíaco y vascular en pacientes cuando tienen COVID severo. A modo de ejemplo, ¿verdad? Yo puedo hablar de pacientes que he tenido hospitalizados en donde el COVID pues, fue severo y requirieron pues, un tratamiento intensivo. Y dentro de las distintas manifestaciones que tienen, pues han tenido infartos, han tenido obstrucciones en las arterias coronarias, han tenido embolias pulmonares, porque hemos visto que los pacientes con COVID severo tienden a desarrollar una propensidad a desarrollar coágulos. Y eso, si no se maneja a tiempo, a largo plazo, pues puede llevar, como estaba hablando hace un ratito, a una cardiomopatía isquémica, porque si tuviste un infarto y se te dañó el músculo del corazón y esa pared pues no se resuelve, pues puede llevar más adelante a problemas como ese. O sea, que esos pacientitos tienen que cuidarse. Usted menciona que muchas veces no es hasta bien tarde que podemos saber que hay esta condición. ¿Quiere decir que es una condición que es asintomática en términos generales? Inicialmente, cuando no es aguda, o sea, cuando es un proceso lento, paulatino, pues tiene una fase que es asintomática. Una fase en donde o los síntomas son bien sutiles, bien leves, o una cosa que ocurre también es que inconscientemente uno tiende a bajar su nivel de actividad porque se está sintiendo mal, y eso no es que uno lo haga por negación ni nada, es que inconscientemente pues si te cansas subiendo 2 pisos y ahora pues tienes que parar en el segundo, pues tú vas bajando un poquito la velocidad a la que sube la escalera, a modo de ejemplo. Pero sí, este tipo de condición tiene una fase que es asintomática inicialmente. O sea, que si hay una propensidad o en la familia corren problemas del corazón, aunque no sea esta condición, son personas que deben hacerse revisiones cada cierto tiempo, estar pendientes de que ese corazoncito esté funcionando adecuadamente, porque a la larga podríamos desarrollar cualquiera de las condiciones cardiovasculares. Sí, si tienes presencia de factores de riesgo clásicos, si eres diabético, si eres hipertenso, si estás obeso, obesa, si hay niveles bajos de actividad física en lo que es tu diario, Se bebe mucho, se fuma mucho y se come grasa. Sí, si tienes muchos familiares con condiciones cardíacas, o muchas personas en tu familia que han tenido infartos, que han sido operados del corazón, por ejemplo, pues ese grupo de personas pues ya se conoce que desde más temprano que a lo mejor otras personas, pues sí hay que hacer algún tipo de cernimiento para buscar enfermedades vasculares y eso. Y es una buena manera de prevenir, es una manera entonces de uno, ¿verdad?, ir modificando un poco para poder llegar a los 50, a los 60, Sí. con un poco de salud y un corazón saludable. Existe, aquí me pusieron miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué es eso? Sí, eso es uno de los tipos en particular de cardiomepatía. Es una cardiomepatía interesante porque tiendes a verlo en grupos de edades más jóvenes, ¿verdad? Este es un tipo de cardiomepatía de origen genético. Hay un desorden genético en donde las células del corazón y las paredes del corazón, de forma autónoma, independiente, se vuelven más gruesas y cada vez más gruesas. Y eso crea que el espacio dentro del corazón en donde va la sangre esté un poquito más limitado, el corazón se pone un poquito más rígido. No necesariamente el corazón se pone débil en términos de bombeo de sangre, la mayoría de las veces no lo está, pero como quiera es un poco ineficiente. También por el aumento del grosor de las paredes del corazón, esa salida de sangre del músculo del corazón puede estar limitada, ¿ves? Porque si tienes una bomba y entonces pues la salida pues tienes la pared más gruesa, pues el volumen de sangre que puede salir por ahí es menos. Y los síntomas van relacionados a eso. Igual, como todas las enfermedades de este tipo cardiovascular, tiene una fase que es totalmente asintomática y depende del nivel de actividad que haga la persona, pues va a demostrar los síntomas. Hay miocardiopatía hipertrófica obstructiva y no obstructiva. Sí, a eso es lo que me refería con la salida de sangre, el volumen de sangre que sale del corazón. Depende qué parte del corazón, qué pared se vuelva más gruesa, pues puedes o no tener obstrucción en la salida de sangre. Y esto te va a dar síntomas de falta de ejercicio, dolor de pecho del tipo de angina,
Y en casos más severos puede causar hasta muerte súbita, muerte, ¿verdad?, sin ningún tipo de síntoma mayor y en un periodo corto de tiempo. En este tipo de condición muchas veces se vuelve un poquito, no quiero decir famosa, pero se habla más de ella cuando hay, por ejemplo, atletas que se caen en el campo y mueren súbitamente. Eso pasa mucho y muchas veces es que tenían esta condición cardíaca y no se había detectado por alguna razón, y cuando hay un ejercicio fuerte, ¿verdad?, por ejemplo los juegos de soccer, de fútbol, que son de alta demanda, pues claro, muchas veces, a veces tú ves atletas que se caen y pierden la vida en el campo de juego. O sea, y muchas veces una de las condiciones que está asociada a esto es la cardiomopatía hipertrófica. Sería bueno, ¿verdad?, que a esos atletas, sobre todo de alto rendimiento, por lo menos de entrada, se les hiciera un buen examen y se, ¿verdad?, verificara bien cómo está ese corazón, cómo está ese bombeo de sangre, cómo está esa circulación, toda esa vascularidad, porque quizás de esta manera podemos inclusive hasta prevenir el que a la larga puedan tener, ¿verdad?, un problema como este. Lo hemos visto hasta en el baloncesto también caer así en la cancha de juego. Exacto, y eso es un tema de discusión siempre importante para, ¿verdad?, porque las distintas asociaciones deportivas, depende hasta del continente, tienen distintas ideas de cómo hacer ese tipo de discernimiento. Los europeos piensan de una forma, los americanos piensan de otra, y siempre es un tema de discusión importante qué tan profundo tú tienes que hacer pruebas para detectar este tipo de problemas antes de que ocurra pues alguna desgracia. Exacto. Cuando nosotros tenemos un paciente que a lo mejor viene quejándose de esa insuficiencia del aire, mire, me fatigo, doy 3 pasos y ya estoy que no puedo, me tengo que parar. ¿Cómo nosotros hacemos un diagnóstico y cómo podemos llegar a determinar que tiene miocardiopatía? Pues la prueba más importante que yo utilizo que utilizamos como cardiología para detectar esto definitivamente es el conglomerado de síntomas que te presenta el paciente y un estudio de imagen que el más común que hacemos es el ecocardiograma. El ecocardiograma es una prueba que se utiliza sonografía para evaluar lo que es la estructura del corazón, y ahí podemos ver todo tipo de anomalías de engrosamiento de las paredes, disfunción o falta de fuerza en bombeo de sangre, problemas en las válvulas del corazón, ya sea insuficiencia o estrechez de alguna de las válvulas, problemas en el pericardio, que es una capa que está rodeando el corazón, que todo eso, si hay algún tipo de problema en esa estructura, todo eso puede llevar a un síndrome que sea de fallo cardíaco. Y esa es una prueba que la podemos hacer en la oficina y nos da una información en el momento de cómo está estructuralmente y hemodinámicamente ese corazón. O sea, que es una información valiosa que me imagino que combinado con los análisis, ¿verdad?, que uno siempre manda a hacer de laboratorio, a ver cómo están otras cosas y saber si la persona tiene otras condiciones de salud que pueden incidir en ese corazón, pues entonces ustedes los médicos pueden dirigir el tratamiento a seguir. Eso es correcto. O sea, que de esta manera pues podemos encaminar a los pacientes y pueden tener una buena vida, ¿no? Claro, claro. El tratamiento de todos los tipos de cardiomopatía, isquémica, fallo cardíaco, ha llegado a un punto en donde pues podemos lograr una calidad de vida, no 100%, ¿verdad?, como estaba el paciente antes del momento, pero que sí puede llevar a cabo su vida normal y hacer actividad física, trabajar y estar fuera del hospital, no estar hospitalizado todo el tiempo. O sea que hemos llegado a ese punto, y eso hay que individualizarlo, depende de cuál sea la raíz principal de la cardiomopatía y qué síntomas y qué factores tiene el paciente. Eso. Lamentablemente desde que nacemos estamos envejeciendo, ¿verdad? Así se nos ha enseñado. Y con ello nuestro cuerpo también va a reaccionar a esos años. ¿Cómo es la enfermedad cardíaca en el adulto mayor? La enfermedad cardíaca en el adulto mayor tiene unas consecuencias un poquito más delicadas que tratar de a lo mejor en unas personas que son un poquito más jóvenes. Y es que ya de entrada, de por sí, puede tener otras condiciones asociadas que también te van a empeorar lo que es la condición cardiovascular. Lo otro es que la presentación clínica, o sea, los síntomas que van a presentar las personas mayores mientras más edad tienen, pueden ser distintos a lo que usualmente pues uno entiende que es lo clásico. Por ejemplo, uno está acostumbrado a escuchar que angina, dolor de pecho o presión en el pecho es el síntoma clásico, angina al esfuerzo. Todo el mundo llega a la oficina, doctor, cuando subo una escalera me está dando un apretón en el pecho y cuando termino pues me baja un poquito el síntoma, o sea, cuando descanso. Y eso es lo clásico. En personas de mayor edad, muchas veces ese apretón en el pecho
no lo describen o no lo perciben. A lo mejor perciben más que se fatigan, que se quedan sin aire, sin aliento cuando están llegando. O sea que es una presentación un poquito distinta y uno puede pensar, o un médico de cabecera o cualquier otra persona puede pensar que sea otra causa. Por ejemplo, puede pensar que es asma, puede pensar que es algo respiratorio, puede pensar que tenga la hemoglobina bajita. O sea que la presentación es variada y es distinta. Lo otro es que si tienen otras condiciones que los tratamientos cardiovasculares puedan a lo mejor empeorar. Por ejemplo, hay una familia de medicamentos que utilizamos para tratar este tipo de cardiomiopatía, los bloqueadores beta, que si la persona tiene asma, por ejemplo, o tiene enfisema, pues pudiera causarle daño en ese aspecto. Y entonces un tratamiento que yo quisiera utilizar para una condición vascular, pues me puede empeorar a lo mejor una condición respiratoria. O sea que todo ese tipo de cosas hay que tomarlo en cuenta en el análisis para tratar pacientes mayores. ¿Cómo cambia nuestro corazón con la edad? Vemos, ustedes los cardiólogos pueden ver, por ejemplo, si miramos el corazón quizás de la edad pediátrica versus alguien de un joven adulto, sobre los 21 años, de alguien de 40 años, con alguien de 70. Pues, obviamente, pues el corazón está 24 horas trabajando. O sea, no hay descanso. No hay descanso. Y a medida que pasa el tiempo, pues va a haber unos cambios que son fisiológicos, algunos cambios que son normales y no se consideran como una enfermedad. Por ejemplo, en la pausa hablábamos del ritmo cardíaco, del pulso. Mientras más edad tiene una persona, más bajito es el pulso máximo a la que puede, o se estima que puede llegar una persona en condiciones normales. O sea, por ejemplo, cuando yo hago una prueba de esfuerzo, un stress test, el máximo al que yo voy a llevar al paciente, que eso está determinado por su pulso, Claro. va disminuyendo dependiendo de la edad. Hay una fórmula que uno utiliza, uno puede calcular así rapidito, 220 menos la edad del paciente. Y eso es la edad el pulso máximo a la que uno puede aspirar a que llegue esa persona. Eso es un ejemplo, ¿sabes? Puede haber algunos problemas de la relajación del músculo del corazón, o sea, la capacidad de ese músculo de recibir un volumen de sangre para que se pueda distribuir a través del cuerpo, pues puede ir disminuyendo un poco con la edad. Pero esas son cosas que uno tiene que ir determinando. No necesariamente son cosas patológicas, no necesariamente es una enfermedad. Pero hay unos cambios definitivamente que uno va observando. O sea que sí, es algo notable. O sea que sí se ve. ¿Cuáles son las condiciones quizás del corazón más frecuentes? Ya cuando uno entra, o que está a mayor riesgo cuando uno entra en esa etapa de esa tercera edad, de ese adulto mayor. Por ejemplo, a lo mejor uno tiene una vida buena, no tiene nada del corazón, pero como es impredecible, podemos desarrollar en esa adultez madura, ¿verdad?, algún tipo de condición cardíaca. Claro, definitivamente lo principal es problemas no necesariamente inicialmente cardíacos, pero que a la larga sí te van a causar problemas cardiovasculares. Por ejemplo, la hipertensión. Hipertensión es de los problemas más comunes en toda la sociedad, incluyendo Puerto Rico. Si no se controla, porque la hipertensión es algo que no da ningún tipo de síntomas, a menos que se te mida la presión y la encontremos alta. A largo plazo, pues eso puede llevar a eventos de cardiomiopatías, por ejemplo. O sea, debilidad del corazón, infarto, etc. Otro tipo de problemas, ya entrando en lo que son problemas estructurales del corazón, pues están los problemas de las válvulas del corazón, problemas valvulares que muchas veces pueden ser de origen familiar, origen genético o otra enfermedad concomitante. Por ejemplo, podemos hablar de estrechez de la válvula aórtica o estenosis de la válvula aórtica. Eso es una válvula que controla la salida de sangre del músculo del corazón y es una enfermedad que usualmente se asocia con personas de mayor edad. Ya uno lo ve en la década de los 70, 80, en donde esas válvulas se vuelven sumamente estrechas y no permite que haya una salida de sangre adecuada del músculo del corazón. Y eso a veces también tiene un periodo en donde es unos síntomas bien leves o mínimos, o si algunos, y uno la puede ver en personas de mayor edad, por ejemplo. O sea que hay que estar pendiente. Me imagino que sobre todo aquellos que a lo mejor a temprana edad son diagnosticados en Puerto Rico, que están con la diabetes, pues son personas que tienen que cuidarse aún más, porque a la larga uno de los factores, y para mí quizás el de mayor riesgo para el corazón, es la diabetes. Sí, diabetes y diabetes descontrolada y diabetes de edades tempranas, eso es un gatillo para enfermedad cardiovascular. Todas las personas diabéticas tienen que tener algún tipo de evaluación cardiovascular, que puede ser inicialmente por un médico de cabecera, que después te refiere a algún cardiólogo o cardióloga. Porque sí, eso es algo bien establecido. Diabetes es casi sinónimo de enfermedad vascular.
puede ser a nivel cardíaco o a nivel vascular en cualquier otra rama de tu cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, a la circulación en las piernas, circulación en las carótidas, que son las que llevan sangre al cerebro, este tipo de cosas. Diabetes, eso es importantísimo, cuidado cardiovascular. Usted mencionó presión arterial y sabemos, ¿verdad?, que el corazón está muy vinculado, sobre todo cuando tenemos hipertensión, también a los problemas y los ataques cerebrovasculares. O sea, que no es solamente el corazón que hay que cuidar, sino también estar pendientes que podemos tener algún infarto al cerebro. Sí, la gente con hipertensión, las personas que padecen de hipertensión, tienen que tener un cuidado bien específico, ¿verdad? Porque la hipertensión arterial no solamente te va a afectar el músculo del corazón, como mencionaste, te va a afectar cualquier rama vascular y el órgano a que se supla. Por ejemplo, a largo plazo pues va a ir dañando la circulación en la cabeza, a nivel microscópico te puede causar microinfartos y esos microinfartos te pueden llevar a cambios de problemas de memoria, demencia, cambios en comportamiento. A nivel de los riñones te puede afectar un poco la capacidad de los riñones para filtrar la sangre y empiezas a acumular toxinas que usualmente se eliminan a través de la orina. Puede llevar a calcificación de todos los vasos, la aorta, por ejemplo, que es el vaso principal en el cuerpo, como yo le explico a mis pacientes, es el tubo principal por donde viaja la sangre a través del cuerpo humano. Y la hipertensión arterial pues, puede hacer que eso se calcifique, que se ponga más grande. O sea, es un sinnúmero de posibles complicaciones que hay que prevenir y se pueden prevenir manteniendo un control adecuado de presión, que eso envuelve pues, una serie de tratamientos que son medicamentos y estilos de vida importantísimos. Y que existen muchos medicamentos para trabajar la presión arterial, o sea, y yo sé que a veces al principio en lo que uno ajusta dosis o busca aquel medicamento que le va al paciente, ¿verdad? Puede pues tener todavía un poquito la presión arterial alta, pero se encuentra, siempre vamos a encontrar. Yo creo que eso, si hacemos algo de actividad física, podemos todavía mejorar aún más esa presión. Doctor William Borges, mil gracias por habernos acompañado hoy. Espero que pase una semana bonita. Y gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Recuerden que el doctor está viendo pacientes, así que puede llamar al 787-758-3503, 758-3503. Y en nuestra página de Vivir con Salud aparece el teléfono por si no le dio tiempo de anotarlo. Nosotros regresamos con más aquí a Vivir con Salud. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.